Martín Buen Viaje y les voy a contar cómo un mito que escribí junto con mi socio se hizo realidad. Me dediqué 20 años al mundo publicitario y casi la mayoría eran empresas multinacionales y muy industriales, pero pensaba que ese era mi trabajo en la vida y estaba bien porque me daba mi sustento económico para poder vivir y para poder darme mis gustos. Durante mucho tiempo pensé que eso estaba bien, estaba, como dicen, en una zona de confort, y un día me tocó un pitch, que es un concurso para concursar una marca de mezcal industrial muy grande, y ese fue el último pitch que tuve, y ese pitch era empezar a conocer el mundo del mezcal, pero desde el lado del marketing, y el pitch lo perdimos, y a raíz de eso tomé la decisión junto con mi socio a sacar nuestra propia marca de mezcal. Tuve un viaje en Oaxaca con un maestro mezcalero que se llama Don Felipe, y ahí bueno, fue como el punto de inicio de cambiar mi vida. A raíz de eso decidí abandonar todo el mundo de la publicidad y me hice hippie, como dicen, y empecé a viajar por un México que no conocía, y decidí empezar a explorar y a viajar, y me tocaron viajes para conocer un México mucho más antiguo, un México más del origen, más de las comunidades, y bueno, empecé a tener contacto con los mayas en Chiapas, viajes muy mágicos también en el desierto, con los huicholes, vuelos de tradición. Empecé a conectarme mucho con los indios y empecé a pensar cómo se relacionaban ellos con los animales. Para mí no son mitos, sino que para mí siempre fue una conexión verdadera, porque ellos sí estaban todo el tiempo en la naturaleza. Ellos me enseñaron a pensar diferente. Ellos me enseñaron a valorar la tierra, a valorar la naturaleza, a valorar lo que realmente considero hoy en mi vida que es esencial para vivir, y así fue como renuncié al mundo de la publicidad y me dediqué de lleno a esta aventura. El nombre que le pusimos al proyecto fue Buen Viaje. Realmente salió por una sincronicidad, porque habíamos pensado muchos nombres y ninguno quedaba, hasta que en un encuentro que estábamos muy a gusto con nuestro corazón, dijimos qué buen viaje es todo el mezcal, y ahí quedó. Ese nombre para mí implica un estilo de vida, y a raíz de eso empezamos a tener imágenes de animales, empecé a relacionarme mucho con todos los mitos antiguos del mundo, y a raíz de todos esos sucesos, que no sucedió del día a la mañana, fueron a través de varios años, escribí un mito, y en el mito es un mito fundacional del origen del mundo, y la leyenda cuenta que todo arrancó en la isla de Aztlán, donde no existían humanos, no existían plantas, y solo existían estos nahuales, animales de poder. En esta isla había un animal muy particular, muy chiquito pero muy poderoso, que era el colibrí, y el colibrí, como buen mensajero y guía, fue el que me estuvo guiando en este buen viaje, y él se encargó de convencer a todos los animales de la isla, todos los del norte, del sur, del este y del oeste. Estaba la ballena, estaba el sapo, estaba el águila, el cóndor, el jaguar, el oso, y el colibrí los convenció de ir a la luna porque había una misión muy importante, que tenían que buscar una semilla sagrada. Pudieron llegar a la luna, y en la luna, bueno, cada animal tiene un poder, pasaron muchas cosas entre ellos, hasta que por fin encuentran la semilla en la luna, y el único que tenía el poder para bajar a la tierra, a la isla de Aztlán, fue el colibrí. Así que el colibrí baja a la tierra, a la isla de Aztlán, y planta la primera semilla, crece la primera planta, que es el agave,
y el agave, como buen ser vivo, se dio cuenta que era muy importante que todos los nahuales regresaran de la luna, así que dio su vida, creció el quiote, y el quiote creció hasta que llegó a la luna, y recién ahí empezaron a bajar todos los nahuales a la isla de Aztlán, y ahí fue cuando el venado ya en la isla de Aztlán se transforma en un huichol, el escarabajo se transforma en un egipcio, el jaguar se transforma en un maya, la ballena se transforma en un maurí, y así empezaron los primeros seres originarios del planeta Tierra. Sacamos un libro con esa historia, y ahí digo cuando el mito se hace realidad. Empezaron a contactarme varias fundaciones de animales, y empezaron mis viajes ya con esa causa, ¿no? De empezar a ver cómo podía aportar y poder hacer más conciencia con los animales, porque sin animales el mundo se acaba. Sin abejas, en 4 años dicen que no vamos a tener que comer, y para mí esa fue y es la misión más importante de mi buen viaje. Así que empecé a trabajar y colaborar con estas fundaciones, empecé a viajar, estuve con fundaciones de jaguares en Oaxaca, estuve en Chiapas, en un lugar hermoso que se llama el Bosque del Triunfo, que es un bosque de niebla de 120.000 hectáreas, donde habita el quetzal, entre muchas especies. Luego estuve en Baja California, también porque hay un cementerio de tiburones, porque dicen que México es el 5.º país que más mata tiburones por una sopa de aletas en una parte de Asia. Y bueno, todos esos viajes fueron muy tristes, porque eran muchos animales que no iban a poder volver a su medio hábitat. En el caso de los tiburones era muy triste, y justo en ese momento me llega un proyecto que es el primer foro internacional de los derechos legales de los animales. Entonces decido hacer un videomapping para proyectar en Tlatelolco, y en ese videomapping hicimos un mensaje de paz, un mensaje de conciencia, de que hay que poner mucho más leyes, como en otros países, para cuidar más al planeta, a los ríos, a las montañas, a los animales, preservar mucho más las zonas naturales. Y entonces lo proyectamos, fue un proyecto increíble, vino Bandana Shiva, vinieron monjes budistas, vino parte también del gobierno que se encarga de las leyes, comunicadores, artistas, etc. Y a raíz de eso fue muy especial, y bueno, se los comparto para que puedan ver el video, es muy cortito, 2 minutos para que lo disfruten. Este es el mundo. Aquí estás de pie. ¿Por qué los ríos y los mares no tienen derechos? La Madre Tierra está viva y todos los seres tenemos derecho. Gracias a
a eso me empecé a relacionar con muchos, además de muchas fundaciones ONG, con muchos biólogos, científicos, también artistas, y empecé a ver cómo podía generar más conciencia, aprendiendo los datos duros, como dicen, de toda la parte científica y biológica, pero también nunca dejar de lado el tema espiritual de los antiguos hombres medicinas, chamanes, como así les dicen. Los chamanes, no creo en todos, sino en los verdaderos. Interesante porque conocí a este personaje, que él no se llamaba el encantador de ballenas, pero bueno, él había hecho un experimento en la Baja California. Me platica de su experimento, que en Laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur, Guerrero Negro, donde habitan las ballenas grises, donde eligen ese lugar para dar a sus crías y también para morir. Es un lugar muy especial porque ahí fue donde se dio la matanza más grande de ballena de todo el mundo. Y me dice, hice este experimento donde le leo poesía a las ballenas y las ballenas se acercan más. Al principio me costó un poco creerlo, pero a veces trato de creer en todo para abrirme más a este tipo de cosas. Y me dice, es un proyecto que me financió y me avala el FONCA y la UNAM, y me encantaría que vengas. Entonces así fue como empezó este otro buen viaje, y junté un equipo de 17 personas, entre ellos había un documentalista, un fotógrafo muy reconocido internacionalmente que hace fotografías para Nat Geo, y bueno, acaba de sacar un libro increíble. Sus fotos para mí son arte, y además es una persona con muchísima conciencia sobre la conservación de los mares. Vino también una mujer que trabaja con medicinas, con rituales, con ceremonias. Vino un músico, vino un naturalista que sabe muchísimo de todas las especies, vino un psicólogo, ilustrador, museógrafo, que también está muy conectado con las mitologías, y vino otra persona que también graba los sonidos debajo del agua. Entonces ahí fuimos un equipo de 17 personas, una semana, a este lugar increíble, mágico, donde habitan estos seres, las ballenas grises, y el experimento duró una semana, muy poco pero muy intenso y muy fuerte. No tuvimos señal, así que fue, creo que una de las grandes cosas para desconectarnos y conectarnos, y fue una experiencia a todo nivel, con las personas, con el arte, con la ciencia, con la poesía, y de alguna manera muy extraña, las ballenas, si bien se te acercan, porque son muy amigables, por decirlo, con el ser humano, de esta forma se acercaban mucho más, dependiendo lo que leíamos, aunque no creo que entiendan el idioma español. Yo creo que entendían más las energías de nuestro corazón, y pasaron cosas increíbles. Hubo un momento que había, uno de los últimos días, que había cero expectativas según los lancheros, por las condiciones climáticas, y ese día que salimos sin ninguna expectativa, pero con el corazón bien abierto, bueno, fue una sinfonía de tortugas, delfines, ballenas, fue un éxtasis para todo, fue un revivir. Les voy a compartir algunas imágenes de lo que fue el viaje. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Muchas personas hablan de la inteligencia de los animales. Yo creo que esa es una palabra errónea que la tenemos que borrar de nuestra cabeza, y siento que tenemos que tratar de aprender más nosotros de ellos que ellos de nosotros. Las ballenas, por ejemplo, son seres que se sabe muy poco, pero se dice que telepáticamente se pueden comunicar
kilómetros de distancia y ellas existieron hace muchísimos miles de años antes que nosotros, han evolucionado como especie y yo siento que debemos seguir caminando por ese lado, como los indios, volver al origen, volver a conectar realmente con la sabiduría de los animales. Es impresionante desde, por ejemplo, no sé, los caballos que dicen que son muy terapéuticos con los niños autistas. Hay muchísimos animales que no sabemos que traen un espíritu y una energía muy sanadora, y yo creo que a través de ellos podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender también del clima, podemos aprender de las condiciones, podemos aprender de ser mejores humanos, aprender a coexistir y a convivir con ellos. Eso se me hace que es algo que nosotros como humanos deberíamos evolucionar más, porque nos creemos la especie más inteligente y tenemos mucho que aprender por un bien para nosotros. Ellos van a seguir existiendo y nosotros, si no cambiamos nuestra conciencia, es muy probable que nos sigamos. Entonces, ese es el viaje.